Ya, ahí está grabando. Ya, entonces, para repetir lo que les dije recién, vamos a formatear un poco los datos para poder leer mejor y visualizar mejor los archivos después una vez que los tengamos listos. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno hace funcionar equipos, normalmente hay errores y aparecen de repente datos raros o en vez de escribir un número, escribe un carácter. Y si uno quiere revisar qué está pasando, hay que mirar los datos en la pantalla. Y si están demasiado desordenados, es casi imposible revisar cuál es el error, ¿ya? Entonces vamos a ordenar un poquitito los datos y eso se hace con una instrucción que se llama, denme un segundo, para buscar dónde lo tengo yo. Ya, mira, eh, es un poco rara la instrucción, pero lo que tienes que escribir, mira, escribe, abre paréntesis de llave. Mira, vamos a formatear primero el I. Tú tienes un número ahí que se llama, que el primer número que escribes es I, ¿cierto? Sí. Vamos a formatear ese y lo vamos a dejar con 2 dígitos, ¿ya? Para que siempre escriba 2 dígitos, o sea, 01, 02, 03, 04, 05, etcétera, ¿cierto? Entonces, ponte justo antes del I. No, abajo, en el f.write, justo antes de ese I, ahora, ahí está, ahora abre paréntesis de llave. No, Antes del no, redondo, o el redondo lo borro. no, después del paréntesis redondo. Ya. Después del paréntesis redondo hay que abrir paréntesis de llave, después 2 puntos, punto, ahora 0F. Ah, espérate, a ver, está bien, ¿no? No, ponle 1F mejor. 1F, cierra paréntesis de llave. ¿Después del I? Sí. Ahora, no, ya había que ponerle comillas. Pon comillas. Eso, y comillas al comienzo ¿Así? también. Sí, sí. No, antes del paréntesis de llave. Ya. Profe, eso es Ya. para truncar los datos, ¿cierto? Sí, para truncarlo. Después de la comilla, ponle punto format. Abre paréntesis y cierra paréntesis. No, ¿Paréntesis redondo? paréntesis no. ¿Dónde te quedó el I a propósito? ¿O lo habías borrado? No. Después de ese después de la F, borra ese I. Ahí. Ya. En realidad vamos a tener que hacer unas pruebas. Lo que pasa es que el punto 1, se fija, ya, ahí lo que vamos a hacer es formatear solo los primeros, ¿ya? El primer hilo vamos a formatear. Donde dice punto 1F, eso significa que va a tener un decimal. Y sospecho, probemos cómo funciona, ¿ya? Ya. Te fijas que ahí apareció con
con un decimal, pero todavía no funcionó lo de que quede con 2 dígitos al comienzo, porque se nos corrió una columna. Se fijan que la primera, hasta el 9, usa 3 espacios, después el 10 usa 4 espacios. Entonces, la idea es que queden absolutamente en línea. Edítalo de nuevo. Y vamos a hacer una prueba. Ahí donde dice punto 1, ponle 00.1. Punto 00.1. Antes del punto ponle 00. Ya, y probemos ahora. Ah, no funcionó. Ya, bueno, todavía hay que buscar cómo se hace para que aparezcan los números de adelante. Ya, y ahora formateemos eso hay que buscarlo, no me acuerdo, no. Ya, el segundo, si queremos entonces poner varios, copia el comillas, 001F, todo lo demás, cópialo justo antes del random. Punto format hasta punto format. No, antes del random. No. Ahí, porque ese es el número que hay que formatear, el random, ¿cierto? Ya, no, ese paréntesis, format random, ya. Y te faltó, espérate, que te falta un paréntesis. Right, STR. Después del STR, ahí hay que abrir un paréntesis. Va. Ahí. Ya, y pongámosle 4 decimales. En vez de punto 1F, pongámosle punto 4F. Punto 4F significa que va a escribir 4 decimales. Format, random, y pareciera que está bien ahí, ¿cierto? Ya, cerremos. En una de esas hay un paréntesis que sobra o que falta, no sé. Ya. Esa es la idea entonces, ¿se fijan? De esa manera los números van a quedar. Lo único que hay que averiguar cómo se hace para que los dígitos antes del decimal sean, no sé, pues sean 2 dígitos o 3 dígitos. Por ejemplo, 001, 002, 003, etc. ¿Ya? De manera que las columnas queden completamente en línea. Ya, esa era una cosa que había que aprender. Y lo otro es que uno necesita a veces no solo sumar, sino calcular promedios y muchas otras cosas, ¿ya? Pero además de calcular el promedio o de cualquier cosa que uno hace, hay que verificar que el resultado esté bueno, ¿ya? Por ejemplo, Catalina, en este caso, tú tienes un archivo de 0 al 15, ¿cierto? Tiene 16 números. Si tú sumas todos los números, vamos a achicar un poco, ponle de 0 al 9 nomás. Para que no sea tanto. In range. Eso. Ya. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer esos números y los vamos a sumar y los vamos a promediar. Y además vamos a revisar manualmente que el promedio esté bueno, ¿ya? Porque no siempre, o sea, no, perdón, es muy fácil equivocarse y sumar un número extra o sumar un número de menos, o cuando uno calcula el promedio, promediar por un número más o un número menos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es leer ese archivo que tiene 10 números ahora, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, abajito, no, esto, para no enredar la cosa, ya tenemos escrito el archivo, así que vamos a hacer, guárdatelo con otro nombre. Eh,
Control O, bueno, Control O, ábrelo de nuevo. ¿ya? Mira, Control O es guardar. Y ahí cámbiale el nombre, ponle tarea 4. Ah, ya. Tarea. Ya. Ya, y ahora lo que tenemos que hacer es leer, en realidad, lo que tenemos que hacer es leer el archivo que tú acabas de escribir, ¿ya? Y para eso, primero hay que abrirlo como read, fopen. Esto mismo, pero con Read, R. R. Claro, porque vamos a leerlo, ¿cierto? No. No, acuérdate que el otro, el tarea clase 3, ese es el que escribe los datos. El tarea clase 4 solamente va a leer los datos. Ya. Así que este es otro programa que va a leer los datos solamente, no va a escribir ni una cosa. ¿Ya? Ahora, no sabemos cuántos datos hay. Bueno, de hecho sí sabemos, pero si ustedes tienen un archivo de datos largo, pueden tener 500 datos, 800 datos, 1000 datos y no pueden leerlos. No pueden leerlos del 1 al 10, sino hay que leerlos nomás y cuando se termine el archivo ahí se deja de leer, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo con un while. Dame un segundito. Ya, a ver, ya, mira. Entonces, sabemos que no, en realidad no es con un while, primero sabemos que tenemos 3 columnas, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a crear 3 arreglos y en esos 3 arreglos vamos a guardar los datos. Arriba, antes de abrir el archivo, eso tendría que ir arriba. Antes del open. Por ahí. Entonces sería... Ya, arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3. Ya, entonces abrimos el archivo y ahora lo vamos a leer. Ahora para leerlo, hay otra cosa, espérense. Antes del for, ponle f.readline. ¿Es todo Abre y junto? cierra paréntesis. Abre y cierra paréntesis, ya. ¿Por qué? A ver, f.readline lo que hace es leer la primera línea, ¿cierto? Muchas veces los archivos de datos, o más bien los archivos de datos en principio deberían tener siempre un encabezado arriba que les diga qué es lo que son los datos, ¿cierto? Esa columna no tiene números, sino que tiene los nombres. Así que, primero hay que leer esa columna y simplemente no la usamos. Entonces el f.readline lo que hace es leerte la primera línea, y no hacer nada con esa línea. Ya. Ahora, en vez de li, ponle line, for line in f. In f solo, 2 puntos. Ya, ¿qué es lo que hace esto? Es un pero el for va a funcionar mientras el f tenga datos.
¿Y qué es lo que es el F? El F es el archivo que acabamos de abrir, ¿cierto? Entonces, ahora hay que leer los datos. ¿Cómo se lee? Line. Ya. En realidad, siempre se me enreda un poco la cosa, pero funciona. Mira, primero tenemos que leer la primera línea, ¿ya? Perdón, vamos a leer ahora la segunda línea, porque la primera ya la leímos, la primera tenía el encabezado y esa ya la leímos, no la vamos a leer de nuevo, ¿cierto? Entonces, para leer la segunda línea hay que ponerle dat igual line.rstrip. Denme un segundito. Aló, don Ramón. Bien, bien. No, estoy en clase ahora, lo llamo cuando termine. ¿Ya? Sí, súper. Listo. Chau. Chau. Ya, for line in F. Agrégale una línea después de for line in F. Ya, y en el... Ahí está. Ponle dat igual... dat igual, ¿dónde está? Line.rstrip. Abre paréntesis, comillas, /n, cierra comillas. Cierra paréntesis, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace esa parte? Creo que ya lo vimos la vez pasada. Primero leemos la línea y le sacamos el último carácter, ¿cierto? Sí. El rstrip lo que hace es sacarle el último carácter. Entonces, y esa línea que acabamos de leer, se la asignamos a la variable dat. ¿Ya? Esa línea tiene 3 datos, 3 números. Entonces ahora esos 3 números tenemos que asignárselos al arreglo que acabamos de crear, ¿cierto? Entonces, primero hay que separar los 3 números. Y para eso se hace con una instrucción que es dato, por ejemplo, o datos igual dat.split. ¿Cómo los separa? Dato igual dat.split, S-P-L-I-T. Me falta una ahí. Y abre y cierra paréntesis. Entonces, la variable dat tiene la línea completa como un carácter largo, ¿cierto? La variable dato tiene ya, la variable dato en realidad es un arreglo con 3 números, que son los 3 números que tenía la línea y que los separamos con un blanco. Creo que si uno le pone split así sin nada, los separa, si hay blanco los separa, si hay coma los separa. Pero uno puede también puede estar por otro carácter. Por ejemplo, si los números vienen separados por un guión o por, no sé, cualquier cosa, uno le puede poner otra cosa ahí. Pero por ahora funciona con dato.split. Ya. Y ahora, agrégate otra línea. Ahora le vamos a agregar, al arreglo le vamos a ir agregando esos datos que estamos leyendo. Entonces, arreglo 1, no, perdón. Sí, arreglo 1.append, abre paréntesis. Esto eran cuadrados, ¿cierto? No, abre paréntesis redondo. Ya. Los paréntesis cuadrados se usan para los arreglos. Esto, arreglo 1.append. Cuando uno tiene arreglo 1.append, eso ya no es un arreglo, sino que es un, ¿cómo se llama? Es una orden que le estamos dando al arreglo. Entonces, append, abre paréntesis, float, abre paréntesis, dato, paréntesis cuadrado, 0. Cierra paréntesis de nuevo, ya. Arreglo ya, ahí estaría. Entonces, ¿qué es lo que hace esa línea? Esa línea toma el dato de 0. Dato de 0 es el primer dato de la línea que acabamos de leer, ¿cierto?
Después lo convierte en un entero, porque el float lo convierte los números en enteros, los caracteres en enteros, y después se lo agrega al arreglo 1. ¿Ya? Entonces ese va a ser el primer número del arreglo 1. Y ahora hay que hacer lo mismo para los otros dos datos que acabamos de leer. Entonces, dato de 1 y dato de 2, ¿cierto? Aquí datos de 1 y datos No, de 1 2. y 2, claro. Y ahí estamos. Entonces, ahí lo que hacemos es leer los números. Ahora, ¿qué necesitamos también para poder calcular el promedio? Necesitamos saber cuántos datos hay, ¿cierto? Sí. Entonces, para eso vamos a poner un contador. Entonces, arriba de, ahí ponle i igual i más 1. Pero antes del for tienes que inicializar el i. Ahí tienes que ponerle i igual 0. Ya. Si quieres, podemos probar esto. Antes de seguir, probemos. Probemos si está todo funcionando. Ya. Esto de Dale, abajo lo comento nomás, profe. claro nomás, salvo el close está bien. El close lo dejo. Sí, porque tenemos que cerrar el archivo cuando terminamos de leerlo. Entonces, ponle ahora un print i, por ejemplo. Abajo del close. Da lo mismo en cualquier parte. Sí, sí, print i, debajo del close. Sí. ¿Por qué estamos haciendo eso? El i nos va a decir cuántas columnas tiene, ¿cierto? Y vamos a ver si es que el i nos da el número correcto de líneas, perdón, no columnas, sino líneas. De datos, claro. Podríamos tomar también el largo del arreglo. También podría ser len 9. Ya, revisa, veamos si hay 9 datos. 9 líneas, perdón. Este es... Bien, ahí estás. Hay 9, ¿cierto? De hecho hay 10, pero la primera, y 10. la tomamos como que fuera un encabezado. De veras. Ya, ahora vamos a sumar todos los datos de la primera columna y vamos a hacer el promedio. Dentro del mismo for, ¿cierto? Podríamos usar el mismo for, sí. Ya. O si quieres puedes hacer otro for. No, dentro del mismo for se puede, yo creo. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que sumar los datos del arreglo 1. El arreglo 1 con más el arreglo 1, el primer dato del arreglo 1, más el segundo dato del arreglo 1, más el tercer dato del arreglo 1, etcétera, ¿cierto? Y eso tenemos que asignárselo a otra variable. Por Ya. ejemplo, yo lo que uso siempre es suma, o resultado, o lo que sea. Lo pongo arriba nomás, ¿cierto? No. Sí, es que en Python uno siempre tiene que inicializar las variables en alguna parte. Ya. Si no le inicializas, entonces arriba ponle suma igual 0, por ejemplo. Paréntesis cuadrado. No. Suma va a ser una variable nomás. Suma no Ah, es ya. un arreglo, es una variable. Igual 0. Suma va a tener la suma de todos los datos. Ya, ¿cómo lo harías? Eh, Tomaría
todos los datos del arreglo y sumarlos, pues, o sea, todas las posiciones los números que ocupan las posiciones de los arreglos. ¿Ya? Dale. Ya, entonces, pero haría Vamos a otro sumar por, columna o fila. Disculpa. Tenemos que O sumar sea, todo hacia el lado el o arreglo la 1. columna. Tenemos que Ah, sumar. ok. es que ya están, claro, pues, o sea, ahora ya es un arreglo, es una fila. Sí, pues. Ahora tenemos que O sea, sumar la los datos columna ahora es una de fila. esa fila. Sí. Ya, entonces, yo tomaría los i del arreglo 1. ¿Lo puedo trabajar así, profe? Arreglo 1. No, espérate, ahí ya tiene, ahí hay un, no. Ahí tiene un problema porque i ya es la variable que nos dice cuántos datos tenemos, Claro, ¿cierto? Entonces esa variable no la podemos usar. Tienes que poner un ya, j, por ejemplo. J. Por j en arreglo 1. A ver, veamos si funciona. Dos puntos. Entonces, suma igual arreglo 1 de j, más suma. Arreglo 1 de J, Paréntesis cuadrado. No, ahora Ya, ahí paréntesis está, cuadrado porque ese es mi duda, J. Más suma. más suma, claro, porque tienes que, no puedes perder los números que ya sumaste. Ya. Ya. Más suma Eh, y ahora el promedio es suma partido por hipo, por ejemplo, ¿cierto? Ese es el promedio. Ah, no, pero no, es que el promedio tienes que sacarlo una vez que ya tienes listo lo que es el valor de suma. ya. Entonces, Voy a... ¿Lo he hecho andar? antes de hacerlo andar, ponle print suma, Ya. para ver cuál es el que nos va a dar. Print suma, coma i. Ya, probémoslo. Ah, list indices integers, no float. J. Ah, lo que pasa es que arreglo uno, no, pues qué raro. Ah, el J. El J no fue inicializado. No, pues no es necesario inicializar el J, pues. Creo Ponle que es porque son J. strings, ¿o no? Ah, Sí. Es porque son strings los datos de la lista y no floats. no, si son los datos de la lista son float, son reales. Porque ya ahí con esa instrucción la cambiamos a reales. A ver, prueba si quizás el arreglo 1, es que arreglo 1, J en arreglo 1. Ah, mira, Te nosotros imprimo el sabemos arreglo. que tenemos i datos, ¿cierto? Sí. Entonces, el J lo vamos a hacer correr hasta i más 1. For J in i más 1. In range, range, y entre paréntesis i más 1. Ya. ¿Entiendes por qué estamos haciendo eso, no? Eh, Mira, no.
nosotros sabemos que el arreglo 1 tiene y datos, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a hacer un for de 0 hasta i. ¿Ya? sí, Porque sabemos que son y datos. Entonces, donde dice arreglo 1, eso bórralo al final. ya. Ahí está. Suma igual a arreglo 1 de j más suma. Print suma, coma, i. Ya. Ahora debería funcionar. List index out of range. Ya. Veamos ahora tenemos que empezar a revisar el lío ese de qué fue lo que pasó. A ver, primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Por qué dijo que out of range? Ah, y es 9 y va a llegar a 10. Ah, nos pasamos en 1. Tú estabas llegando hasta, porque I es 9, ¿cierto? Sí, I más 1 es 10, pero el arreglo tiene 9 números nomás. Entonces, ahí nomás. Ya. El último número, el suma, el 45, debería ser la suma de 1 a 9, ¿cierto? ¿Da eso, no? A ver, déjame probar. Ya, ¿está bien la suma o no? Aarón, ¿revisaste tú la suma? Aún no. Lo voy a escribir. Sí, 45. Ya, entonces la suma está bien. Y ahora, Catalina, lo último que quedaría es hacer el promedio. ya. ¿Está bien así? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que no sé si está bien el ocupar el slash como ¿Para dividir? No, no, para para dividir. dividir está perfecto. Sí, sí, está bien para Ah, dividir. ya. No hay problema. Pero hay otro problema ahí en esa parte. Tiene que quedar fuera del for loop. Ah, del for. Tiene que quedar fuera el for, claro. Ya. Súper. Y ahora probemos si funciona. Ya, ¿funcionó, no? Sí. No, el programa funcionó, pero el resultado está correcto. Ah, Sí, está correcto. sí, sí, está correcto. Pero tiro 9 al final, no sé por qué. Ah, Pero el No, 5 porque está bien. dice, pero dice print
Espera, si lo voy a sacar. Pero espérate, ahí tienes un 9 Lo que tienes que hacer, ponle Ahí. antes del print promedio, ponle comillas, después de print, abre comillas, le pones promedio igual, cierra comillas, coma y promedio. Y ahí sí. Promedio igual 5, ya. Y ahora lo que hay que hacer es revisar si está correcto el resultado. ¿Ah? Ojo que el programa funcionó, pero no sabemos si hizo bien la suma y el promedio. Así que calcúlalo tú también, Catalina. Ya. Sí, pero está bien, profe. Está bien. Sí, no, pero mira, lo que me interesa que tengan súper claro es que cuando uno hace un programa de este estilo, siempre hay que revisar, la primera vez por lo menos, la primera vez Ya. siempre hay que revisar manualmente que esté bien el resultado. Si lo revisan que está bien una vez, la siguiente, y el programa no cambia, debería seguir estando bien, ¿cierto? Pero es Sí. muy fácil que uno se equivoque y divida por i más 1 en vez de i, o que se le olvide sumar el último número, cosas de ese estilo. ¿Ya? Ya. Tenemos como 2 o 3 minutos. Ya vamos a hacer un pequeño cambio porque hay otra cosa que les quiero explicar ahora, que es cómo enviar datos al servidor. Enviar el archivo al servidor, ya. Entonces, Javier, pues, a ver, muéstrame tú tu pantalla entonces. Voy. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay una manera bastante simple de enviar datos a un servidor web de manera de que estén disponibles para todo el mundo desde cualquier parte, ¿cierto? Entonces tú con tu programa creaste un archivo, ¿cierto? Sí. Clase 1, o ¿cómo se llamaba el archivo? ¿Y los datos? Datos.dat. Sí. Entonces, ese archivo se supone que tiene los resultados de tu trabajo, ¿cierto? Ujú. Ese archivo lo vamos a enviar a un servidor web eh, para probar el coso. Entonces, ábrete el programa que tienes por ahí. O sea, ¿El que genera los datos? sí, el que genera los datos va a generar los datos y después va a enviar el archivo que creaste, lo va a enviar a un servidor, ¿ya? Ya. Ese es a ver, un poco para que aprendan, los servidores web, cuando ustedes se meten a una página web, lo que ustedes están haciendo es entrar a un computador que se llama servidor y todo lo demás, pero cuando ustedes entran a ese computador, ustedes van a entrar siempre a un directorio, ¿ya? Y en ese directorio, o en esa carpeta, va a haber siempre o casi siempre un archivo que se llama index.html. Y ese archivo lo que hace es generar una página web, ¿ya? Pero en algunos servidores ese archivo no existe. Y cuando no existe, el servidor lo que hace simplemente es mostrar lo que hay en el directorio o mostrar lo que hay en esa carpeta, ¿ya? Por ejemplo, a ver, entra a métete ábrete una ventana ¿cómo se llama? Aquí mismo en el Raspberry, la ventana de un navegador. Ese. Ya, y ponle ahí ambiente.usach.cl/curso.
No, el slash, el otro. Ya, miren. Ese servidor es el servidor de ambiente del que tenemos nosotros ahí en el laboratorio, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo ahora, cuando le pongo slash curso, estoy viendo el directorio o la carpeta curso que está en ese computador. Y esa carpeta no tiene nada. Pero hay otras que sí tienen cosas. Por ejemplo, bórrale curso y ponle archivos. No, ponle electro. Te fijas que ahora me está mostrando la carpeta o el subdirectorio archivo, el subdirectorio electro, y en ese subdirectorio yo tengo ejercicios del curso de electromagnetismo, ¿cierto? Ahora, cambia ese y ponle V. Saca el electro y le ponle V. Ahora voy a mostrar el directorio V. Ahora, si te fijas, no te muestra la lista de archivos, sino que te muestra una página web. ¿Por qué te muestra una página web? Porque en ese directorio V hay un archivo que se llama index.html y ese archivo le da instrucciones al computador para leer y mostrar una página web en vez de mostrar los archivos. ¿Ya? ¿Se entiende la cosa, cierto? Entonces, pero para que sepan que los servidores son simplemente directorios de un computador y en esos directorios hay archivos o hay comandos para generar páginas web, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es enviar el archivo tuyo a un directorio en ese servidor ambiente, ¿ya? Entonces ahora entra de nuevo al programa. Primero lo que hay que hacer es importar una librería que se llama FTP. Entonces arriba ponle import. No. Sí. From. From FTP lib import FTP. Y FTP, import FTP, ya. FTP, FTP, los tres FTP en mayúscula, las tres FTP en mayúscula. Ese mayúscula, FTP, ya. No, el otro está bien, el otro está bien. Ya. FTP es ¿cómo se llama? Es una técnica para enviar datos entre computadores. Se llama File Transfer Protocol, ¿ya? Es muy fácil de usar. Y viene por defecto en el Python, así que es el que vamos a usar. Ya, entonces ahora tenemos que crear una subrutina, que es la subrutina que nos envía los datos. Entonces, después de las subrutinas, ¿vimos subrutinas o no? ¿Se No. acuerdan? ¿Se acuerdan si vimos una subrutina o no? Creo que no vimos los datos, ¿no? Ya. No, profe, no hemos visto. Ya. Creo Bueno, que sí las vimos, pero no funcionó. Eso fue el problema. Bueno, miren, las subrutinas son programas chicos que hacen una cosa y que uno los usa varias veces durante en el programa principal. Es para ahorrarse trabajo y no tener que escribir varias veces la misma instrucción o las mismas instrucciones, ¿ya? Las subrutinas se ponen todas al comienzo del programa, o sea, no al comienzo. La primera parte, lo primero que se escribe en el programa son importar las librerías, que es lo que tenemos ahora, from, random, import, C, toda esa cuestión. Ahí estamos importando librerías, ¿cierto? Después de eso vienen las subrutinas. Y la subrutina que vamos a crear ahora es la subrutina del FTP, que es, dame un segundito. Empiezan con def. Entonces ponle def espacio
y ahora, no sé, enviar FTP, por ejemplo. Enviar FTP y abre y cierra paréntesis, 2 puntos. Entonces, enviar FTP va a ser nuestra subrutina, va a ser el nombre de la subrutina, ¿ya? Ya, ahora tienes que saltarte 4 espacios, FTP minúscula igual, FTP mayúscula, abre paréntesis, entre comillas, ambiente.usage.cl. Cierra comillas y cierra paréntesis, ya. FTP, entonces, primero, lo primero que vamos a hacer, a ver, espérense, no sé, son las 11:10. Mira, para poder hacerlo bien, sospecho que vamos a tener que hacerlo en la próxima clase, porque nos vamos a mover como 20 minutos más, 25 minutos más en esta parte. Así que yo preferiría que lo dejemos para la próxima clase, el enviar datos, y les doy una tarea simple por ahora de crear, no, yo les voy a enviar un archivo, les voy a pasar un archivo, a ver, déjame. Chat. Espérate, ¿cómo se envían? ¿Cómo se hacía para enviar un archivo por el Zoom? Share screen. Estaba seguro que se podían enviar archivos por el Zoom. Dropbox, Box, SharePoint, no. Creo que por el chat se puede. Sí, estoy en el chat, pero no. Close, no pop out. Ya, vamos a ver si me resulta. Deja ver si me resulta aquí. No. No me resultó. Ya. Miren, para la próxima, yo les voy a enviar un archivo. Se lo envío por correo electrónico. Y lo que tienen que hacer es un archivo más o menos grande. Y lo que tienen que hacer es calcular el promedio de todos esos datos. O sea, de cada columna, ¿ya? Y mostrar el resultado, por promedio es tanto. Y por supuesto, tienen que revisar que el resultado esté correcto, ¿ya? Y eso para la próxima semana. Y la próxima semana, entonces, terminamos de ver el FTP. Y después después de terminar lo del FTP, vamos a empezar a leer los datos del Plant Tower, ¿ya? Pero para eso ustedes tienen que conectar el Plant Tower. El Plant Tower es un medidor de material particulado que lo van a conectar al Raspberry y van a empezar a tomar datos con ese equipo, ¿ya? Así que la próxima semana terminamos la última parte de enviar datos y después empezamos ya a armar el equipo que tienen que montar en el Raspberry. ¿Ya? Así que la próxima va a ser por Zoom y la subsiguiente nos juntamos en el laboratorio para empezar a ver lo del coso, ¿ya? Ok. Eso, les voy a subir la clase también. Entonces, y les envío luego el archivo ese que quiero que saquen los promedios de los datos.
¿Ya? Bueno, ¿Preguntas? Creo que por ahí estamos, ¿cierto? Sí. Ya, entonces nos veremos luego. Chao, chao, chao. chao, Chao. profe. Profesor, que esté bien.